¿Me pueden oír, hermana Paulín? Sí. Ok, qué bueno. Sí, lo Muy oímos bien. bien. Muy bien. Buenos días, hermana Sandra. Está en internet la hermana Sandra y la familia Paulín. Vamos a tocar un tema hoy sobre el carácter de nuestro Señor. Y mucha gente está confundida. Miran o leen o oyen ciertas historias del Señor y piensan que el carácter de Dios es uno de un extremo a otro extremo. ¿Okay? Y nosotros conocemos como esa característica como bipolar. Yo he conocido gente así, que en un momento son bien amables contigo y todo, y luego así al instante uh, explotan y insultan y pues te dicen cosas que te dejan así como pensando, pues, ¿qué está pasando? ¿Okay? Y en los evangelios, especialmente en Mateo capítulo 25, tenemos un ejemplo capítulo 25, donde 5 vírgenes fueron, eran 10 vírgenes, 5 de ellas llevaban bastante aceite, petróleo, para desvelarse toda la noche. ¿Okay? Y si se acababa el aceite, ahí tenían poquito extra aceite para echarle a las lámparas y estar esperando la venida del novio o el llamado porque el amigo del novio es el que anunciaba que ahí viene el novio. Pero 5 de ellas no llevaron aceite y esas se conocen como insensatas. Y cuando se dio el anuncio que ahí venía el novio, le pidieron las que no tenían aceite porque todavía falta que llegue. Y le dijeron a las otras 5, danos de tu aceite. Y dijeron, no, no podemos darte. Okay. Porque de esa manera pues nos van a acabar a nosotros, también se nos puede acabar. Vayan y compren ustedes. Y se fueron a comprar aceite y mientras estaban allá en el mercado comprando el aceite, llegó el novio y se la llevó y dice que cerraron la puerta. Okay. O cerraron la puerta y ahí donde se iban a casar. Y cuando regresaron, le pidieron que abriera la puerta. Versículo 11. Dice, después vinieron las otras vírgenes diciendo, 25:11, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Okay. Y esta parábola empieza, capítulo 25, versículo 1, explicándonos que así es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Así es el reino de los cielos. ¿Okay? Entonces tenemos que estar preparados para su venida, preparados para nuestra muerte, ¿verdad? Y la respuesta del novio es que no las conozco. No las conozco. ¿Okay? Bueno, ¿cómo no las va a conocer si las invitó que fueran las vírgenes, ¿verdad? La novia, para que lo recibieran a él. Y ahora no los conozco. Y a veces así es la gente que tiene esa enfermedad de bipolar. ¿Okay? En el mismo capítulo 25, 24 al 30, habla aquí de las parábolas de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1, ¿verdad? Y a los que le dio 5 ganaron 5 más, 2 más, pero uno de ellos escondió el talento que le dio su Señor. Y también empieza el versículo 14, empieza esta parábola, porque el reino de los cielos es como, así es el reino de los cielos, así es, ¿ok? Y dice el 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, bueno, a lo menos me diste mi talento que te di.
No dice eso. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los talentos. ¿Okay? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene o lo que piensa que tiene le será quitado. ¿Okay? Ahí nos vemos, amigo. Hasta luego. No me serviste de nada. Bye bye. No. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. En la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vemos a un rey. Y aquí está hablando de un rey, porque es el reino de los cielos, y Él es el rey, y es un rey muy duro. Okay. No las conozco, échenlos para afuera. Okay. Y parece que en la palabra de Dios, Dios en un momento es misericordioso a gente mala. Y es bien duro con gente como negligente, que no era tan mala. Y no vemos piedad de este rey. Okay. En Efesios, capítulo 4, vamos a las cartas un ratito. Okay. Y empezando ahí en el versículo 1, dice, Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Okay. En las cartas de Pablo vamos a encontrar mucho sobre la gracia de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre ser paciente, sobre tolerancia y un montón de cosas. ¿Okay? En Romanos capítulo 14, y esa es la característica de las cartas de él, capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Okay? Y hay que recibirlo, aunque él está en una dieta o tú estás en una dieta, pero diferentes dietas gentiles y judíos, dice, hay que recibirnos, hay que soportarnos unos a los otros. Capítulo 15 y versículo 1 también. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Okay. Y pues esto habla un poco de cómo somos mañosos nosotros. Okay. Porque cuando un hermano de la iglesia que amamos, una hermana, que pariente o alguien, ¿verdad? Que amamos, decimos, Pablo dice, ¿verdad? Hay que ser paciente con ellos, ¿verdad? Hay que ser tolerantes con los que amamos, así somos. Pero con los que no amamos tanto, luego vamos a los evangelios y Jesús dijo, échalo para afuera. Parece que por ofensas menores, Dios arranca un castigo drástico, fulminante. Y vamos a ver que se encuentra la palabra bastante veces ahí, la palabra amárrenlo y échenlo por fuera. Okay. Y no extiende la mano de misericordia. Pero sabemos nosotros que el Espíritu es el mismo. Tanto antigua historia, los evangelios
y las cartas de Pablo y los apóstoles, todos ellos, es el mismo espíritu. ¿Okay? Y mucha gente dice, pues este Dios se contradice. No se contradice nada, para nada. ¿Okay? Ahora, en la historia antigua, parece que Dios todavía es más severo y más duro, más estricto y más judicioso. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se deben estos dos extremos? ¿Okay? Bipolar, parece, pero no. Otra vez en Romanos capítulo 11 y versículo 22, una escritura que se cita muchas veces también. Mirad pues, dice, la bondad, y cuando vemos la bondad, vemos una gran bondad de misericordia y de gracia, donde abundó el pecado, abundó más la gracia de Dios, pero también, y la severidad de Dios. Y también vemos eso, que Dios fue bien severo. Okay. Y una gente dice, bueno, así era antes, ya no es ahora. No, es el mismo Dios, no ha cambiado nada. Ahora, vamos a leer después un poco más de este versículo, ¿verdad? Pero de todos modos, vemos aquí los dos extremos. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, vamos a ir a Ezequiel capítulo 18. ¿Ok? Y vamos a leer versículo 20 del 18. ¿Ok? Y todos del versículo 1 hasta el 20 está hablando de que los pecados del papá no se van a pasar a los pecados de los hijos, ni los pecados de los hijos se van a perjudicar el estado espiritual del papá. O sea que cada uno va a morir por su propio pecado. Ezequiel 18:20, nomás para concluir, dice ahí, el alma que pecare, esa que la voy a castigar, ¿verdad? Es drástico. Esa morirá. Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Okay. Ahora, lo que vemos acá es que no hay una segunda oportunidad. ¿Qué? No hay. Mientras vives en el mundo, hay muchas oportunidades para arrepentirte y ponerte bien con Dios. Pero ya que mueres, se acabó. Ahora, sin embargo, en la primera carta, en el primer libro de Samuel y capítulo 12, segunda de Samuel capítulo 12, después de que David cometió adulterio y luego mandó matar al esposo de Betsabé, ¿ok? Y viene el profeta y le dice, ¿verdad? Había un hombre que tenía muchas ovejas y su vecino tenía nomás una corderita y cuando vinieron visitantes la mandó matar. Se la quitó y la mandó matar y David dijo, ese hombre debe morir. Entonces el profeta le dijo a David, en versículo, en versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres el asesino. Tú eres el adúltero. Tú eres el ladrón. Pero dice ahí en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Qué es esto? Él sí debe de morir. Pero se arrepintió, sí, pero la sentencia de la ley es muerte. ¿Ok? Entonces, tenemos en la Escritura Dios castigando a unos severamente y luego dándole vida o perdonando a otros. ¿Okay? Y entre esos dos extremos está la respuesta. Bueno, ¿qué está pasando? Okay. Ahora, estos extremos a unos malos por razones políticas quizás, no sé, ¿verdad? Uno condena al que no era tan malo
y al mismo tiempo le da libertad a uno que sí era bien malo. Y eso lo encontramos mucho en las Escrituras. ¿Okay? Ahora, la respuesta es compleja, ¿okay? Para entender esto. ¿Okay? Y al mismo tiempo es sencilla. ¿Okay? En Génesis hemos estado estudiando, hemos estado viendo las semillas del carácter de Dios, es lo que estamos mirando. ¿Okay? Compleja es difícil para entender porque Jehová es el creador, para empezar, y no podemos alcanzar nosotros a entender todo lo que está en su mente, ¿verdad? Es el creador y Él es el Dios del tiempo y todo, y pues nosotros no podemos meternos ahí, nomás me voy a subir al tren y a ver qué pasa. Y lo que poquito que pueda entender, voy a entender, pero es muy complejo porque Él es el creador. ¿Okay? Sin embargo, vamos entendiendo, vamos viendo que el Señor tiene un plan, ¿verdad? Ok, tiene un plan, me voy a subir al tren. Me voy a meter al plan. Okay, pero yo no puedo ver ni el pasado ni el futuro como lo ve Dios todo. Okay. Y por eso es un poquito complejo, pero es sencillo en el sentido de que Él tiene un plan. Y después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero tiene un plan y un plan de rescate, un plan para salvar. Es nada fácil cuando está tratando con gente que está aferrada a pecar. Estamos aferrados a caminar en los caminos del mundo y no fácilmente vamos a cambiar, no vamos a arrepentirnos para seguir a Dios, no va a ser fácil. Okay. Y el plan, ahorita nos acordamos del plan, ¿verdad? El plan consiste en que Dios iba a tener que enviar a su Hijo al mundo y hasta allá atrás estamos mirando las semillitas de cómo se va a llevar a cabo. Ahora, en Romanos 11:22 dice, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Okay. Primero vamos a ver por qué hay severidad. ¿Por qué es severo Dios? ¿Por qué fue severo Jesucristo? Okay. Ahora, en Mateo capítulo 2 llegan los magos, los 3 reyes magos. ¿Sí? No. ¿Cómo dice que eran magos? No eran ni reyes. Magos eran personas simplemente que estudiaban las estrellas, como un astrónomo. No era astrólogo, porque el astrólogo te va a leer las cartas. ¿Okay? Te va a decir, mira, tú naciste en marzo, ay, mira, te vas a enamorar el mes que viene y te vas a casar y te va a ir muy bien. Ese es el astrólogo. Y el astrónomo estudiaba los cielos. Ellos son los que te dan el calendario, te dicen cuándo, que los 12 meses, ¿verdad? Eso todo está encuadrado en 12 meses y unos poquitos días, ¿verdad? Vamos a acomodar así, pero por medio de los astrónomos tenemos un calendario más o menos acertado. Los aztecas tenían, los egipcios tenían, todos tenían, los de Oriente tenían. Y esos eran los que vinieron y dijeron, hemos visto la estrella. Y llegaron a Jerusalén, dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, esos astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién andaban buscando? No, no. Al rey. Ok, ya ni saben cómo se llama. Andan buscando al rey de los judíos. Ah, rey. ¿Sí? Andan buscando al rey. ¿Y qué hace un rey? En Mateo 27, cuando termina de hablar el Señor, lo arrestan, lo llevan al monte del Calvario, al Calavera, y lo crucifican. ¿Okay? Entonces Pilato hizo un título. Lo van a poner allá en su cruz, arriba de su cabeza, para que la gente que pase diga, ¿rey de los judíos? ¿Ese es el rey de los judíos?
como un tipo de burla. Eso lo encontramos allí en Mateo 27 y en el versículo 37. Dice, pusieron sobre su cabeza su causa, o sea, ¿por qué murió? Escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Okay. Y la gente pasaba por allí y la gente miraba. Okay, el Rey de los judíos. Así es que nació Rey de los judíos y murió Rey de los judíos. Okay. Entonces podemos decir que Jesús es un rey. Okay. Le preguntó Pilato, entonces eres rey. Y Jesús, por eso nací. Por eso he venido al mundo, pues soy rey. Okay. Y el rey, algo se le espera del rey y el rey espera algo de sus siervos. Okay. Pero ¿quién esperaba que este rey que está crucificado en una cruz, que va a volver a resucitar o que va a vivir otra vez y va a reinar? No. Pero la historia 3 días después cambia, ¿verdad? Después de 3 días resucitó entre los muertos y le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan a todas las naciones. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Él es rey. Él es rey. En el libro de Salmos, capítulo 2, ya había hablado los salmos, pero ya habían hablado de la venida del Mesías. Y yo creo que ese Salmo 2 está hablando de Jesucristo, porque se cita en el capítulo 4 de los Hechos, cuando arrestaron los apóstoles y dijeron, ya no queremos que prediquen en su nombre. Entonces los apóstoles citaron este Salmo. ¿Okay? Y la cosa está que cuando Dios, allá en la antigua historia, aquí en Salmos, Dios puede hablar de la venida de su Hijo y al mismo tiempo lo que le va a pasar a él, le va a pasar a los reyes que van a gobernar su pueblo, como David. Dios escogió a David y ¿qué pasó con David? Pues anduvo escondiéndose. Por 20 años o más anduvo escondido, porque Saúl lo quería matar, otras personas también lo querían capturar para entregárselo. La gente andaba siempre, era el hombre más, ¿cómo dice? Más seguido del mundo, se puede decir. Y dice el capítulo 2 y versículo 1, ¿por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores, echemos de nosotros sus cuerdas. Okay. No queremos que nos gobierne. Okay. Pero aquí está hablando de su ungido. El ungido es el Cristo, el Mesías, okay, el Rey. Okay. Y del versículo 7 dice, dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablarán a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para poder gobernar, para poder ser rey, tienes que ser un hijo del rey. Y aquí está diciendo, yo soy el hijo del rey. ¿Ok? Y dice versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú pídeme, te lo doy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces él los va a quebrantar con una vara de hierro. ¿Qué significa una vara de hierro? Si se porta mal tu hijo, tu hija, va a agarrar una vara de hierro para pegarle. No va a agarrar una vara.
aquí una piochita o algo así, no una vara de hierro. Cuando habla de una vara de hierro, está hablando de que el rey va a ser duro. ¿Ok? Duro. En el capítulo 12 del Apocalipsis, tenemos uno de los pasajes quizás más fáciles para entender de Apocalipsis, porque habla aquí de una mujer que da a luz un hijo, y este hijo va a gobernar. ¿Okay? Y el diablo está ahí para devorarlo. Yo creo que está hablando de la venida de Cristo al mundo. ¿Okay? Dice Apocalipsis 12:1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ah, la Virgen María. ¿No? Si acaso está hablando de alguien, aquí está hablando de la nación de Israel. Okay. 2 estrellas, 12 tribus. Okay. Y esta mujer estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies, hablando yo creo que de una bendición de Dios sobre esta gente. Okay. Y estando encinta, esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Va a tener un hijo. Okay. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Que Satanás hizo todo lo que él pudo para matar a Jesús entrando al mundo. Recordamos que cuando se dio cuenta Herodes, ¿verdad? Que los magos lo habían engañado, pues mandó matar a todos los niños de Belén, de 2 años para abajo, los mató a todos los niños inocentes. Quién sabe cuántos serían, ¿verdad? Pero fueron bastantes. ¿Okay? Y dice que el 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este niño fue arrebatado por Dios para él y para su trono. Y este muchacho, este niño que ha nacido, hijo de Dios, nos dice versículo 5 que regirá con vara de hierro. ¿Va a regir o va a gobernar? Allá dijo que va a quebrantar, aquí dice que va a gobernar. ¿Okay? Y a este rey, no queremos que nos gobierne este rey con una vara de hierro. En el libro de Lucas 19, paralelo a Mateo 25, habla aquí de un hombre que fue a recibir un reino. Lucas 19 y versículo 11 dice, y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble o un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No lo queremos a este como rey. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, a mí no me quieren como rey. Como un redentor, sí. Pero como rey no me quieren. Okay. No queremos que reine sobre nosotros. Bueno, cuando regresa, establece su reino. ¿Y qué hace con estas gentes? Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y los mandamos a la cárcel. Así dice. ¿Qué? Los vamos a decapitar. Vara de hierro. No queremos a este Jesús. No queremos a este. No lo queremos a este. Yo prefiero lo que dice Pablo de Dios.
hay que ser tolerantes. No, pues yo entiendo, ¿verdad? Que esta gente yo entiendo por qué no querían que reinara, ¿verdad? Dudaban si yo era de veras en verdad, un descendiente de rey. Bueno, X cosa, pero no hay nada aquí no hay nada de que 10 años en la cárcel, no. Cuello, los decapitó. Y en Hechos capítulo 5, habían 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y estaban mirando cómo otros hermanos vendían propiedades y se le daban a los apóstoles se le daban a los pobres y la gente decía, ay, qué hermano tan bueno es ese. Le vamos a poner a él hijo de consolación, como le pusieron a Bernabé. Hizo eso. Pues yo también voy a hacer eso, pero, mira vieja, vamos a decir que vendimos el terreno por tanto. Ok. Entonces, le llevaron el dinero, pero el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro, le había dado una información a Pedro y le dijo, vendieron este terreno, por tanto, y Ananías dijo, sí, lo vendimos por tanto. Entonces Pedro dice en versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. O sea que pudiera haber vendido por $100,000 y tú te quedas con 50 y tú nomás nos dices, mira, la vendí por 100,000, le voy a dar 50. Y no hubiera ningún problema. Pero ellos querían toda la gloria. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así es que, vete tú y tu dinero, váyanse de aquí. No. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué? Porque Jesús es rey. Y los apóstoles son embajadores del rey. Y si tú le mientes a ellos, le mientes a Dios, le mientes al rey. David, después de que se sentó en el trono, fue un rey muy drástico. Sí perdona a unos, pero no crean que ya se olvidó todo, no. Pero sí mandó matar a gente por mintiéndole al rey. Okay. Proverbios que estamos estudiando, vamos a Proverbios, nos detalla cómo piensa un rey, o sea que cómo gobierna un rey o cómo debe de gobernar un rey. Proverbios, vamos a 16 y versículo 14. Okay. Nosotros no entendemos esto porque nosotros no vivimos bajo una monarquía. Nosotros elegimos nuestros presidentes municipales, gobernadores y también del país, ¿okay? Pero no vivimos bajo una monarquía. Si vives bajo una monarquía, nomás está el rey y es todo, sus gobernadores, pero si tú le mientes al diputado en una monarquía, te das cuenta que le está mintiendo al rey. Ten cuidado. Dice el versículo 14, Proverbios 16, 14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Antes de que le mientas al rey o le mientas a un gobernador o le mientas a un diputado del rey, vale más que la pienses bien. Ok. Porque no te va a echar a la cárcel. Muy pocas veces que leemos en la palabra de Dios de las cárceles, no había cárceles. Okay. Si robabas, le vas a regresar 4 veces de lo que le robaste. Y si no tienes, te vas a vender, vas a trabajar por él 6 años. No había cárceles.
Si el crimen era más severo, sáquenlo de la ciudad y mátenlo. ¿Ok? Y aquí dice, y trata de evitar esto. No hagas enojar al rey. En 20 y versículo 2 hay un montón de escrituras, pero nomás poquitas, y vamos a dejar también cuando lleguemos al capítulo 20 el que se encarga de esa sección que nos hable de los proverbios. Capítulo 20, versículo 2 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. No la hagas enojar, porque puedes perder tu vida. Y también el versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. ¿Saben lo que significa eso? Rodar la rueda. Había unas ruedas grandotas. Grandes ruedas, grandes. ¿Okay? Y usaban esas ruedas grandes para sacarle el aceite a la semilla del olivo. Llévenlo a la rueda. Me hizo enojar. Llévenlo a la rueda. Lo llevaban a la rueda. Y le ponían la cabeza ahí. Y le rodaban la rueda sobre la cabeza. Okay. Pero el rey es el que hace justicia. Okay. Es el trabajo de un rey, hacer justicia. Y la justicia muchas veces es severa. He aquí la bondad y la severidad de Dios. En el capítulo 29 y versículo 14 dice, la vara del rey que juzga con verdad a los pobres. Okay, aquí está hablando de diferentes cosas, ¿verdad? A veces dice 3 cosas o 7 cosas. Y dice versículo, bueno, vamos a decir el versículo 13, el pobre y el usuero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. ¿Okay? Del rey que juzga con verdad a los pobres. El trono será firme para siempre. ¿Okay? Entonces, aquí habla de un rey que se encarga de hacer justicia tanto al malo como al bueno. Él cuida de los pobres, de la viuda y del huérfano. Y cuando el rey no hace eso, entonces ya no es buen rey. Hace justicia y el pueblo lo va a amar. Dice, el trono será firme para siempre. El rey que le ayuda al pobre va a tener un trono firme. ¿Okay? Y el que no, pues lo va a perder. ¿Okay? Ahora bien, el rey entonces hace justicia, castiga a los siervos malos y negligentes y cuida de los pobres. Es el trabajo de un rey. Ahora, Jesús es el Cristo, el Rey de todo el mundo. Okay. Y muchos solo lo quieren a Jesús como un sumo sacerdote. Okay. Uno que intercede, uno que aboga, uno que te defiende, uno que va a tener misericordia de ti. Así lo quieren. Solamente como un sumo sacerdote. Trajeron a aquella mujer a que la agarraron en adulterio, ¿se acuerdan? Y le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mero acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Bueno, el que sea sin pecado que tire la primera roca, piedra. Ese es el Cristo que queremos nosotros. ¿Quién te condenó, mujer? Nadie. Ese es el Cristo que queremos nosotros. ¿Okay? Deseamos un Cristo todavía clavado en la cruz, no a uno que está sentado sobre su trono. Miren, la gracia y la misericordia de Dios no anula, ¿ok? No anula ni borra su justicia como rey. Y es por eso que el Señor demanda obediencia. ¿Okay? Demanda obediencia. En Mateo capítulo 22, la parábola de las fiestas, respondió Jesús. Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, porque siempre con parábolas les hablaba el Señor. Dice,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. El rey invitó a nobles, a gente noble, gente de dinero, gente de posición, para que vinieran a la boda de su hijo, y no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados de aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Así como el Señor nos invita a nosotros, vengan a las bodas. Okay. Mas ellos, dice ahí, no hicieron caso. Se fueron uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó. Okay, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Si eres un judío oyendo esto en el tiempo de Jesús, tampoco está diciendo que va a quemar Jerusalén. No va a quitar la ciudad, no va a quitar todo lo que tenemos, va a quemar la ciudad. Así es el reino, así es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Y así es el rey de los cielos. Es la obra, el trabajo del rey, hacer justicia y defender al débil. ¿Okay? Ahora más adelantito, leemos allí que de toda la gente que vino, porque dijo, vayan a las calles y al que encuentre te lo traen, no importa, tráiganse. ¿Sí? Y dice que fueron y hicieron eso, trajeron a todos y dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Sí, ¿verdad? Ya entró el rey para mirar a los que estaban en la fiesta de las bodas y entró allí. Dice ahí que, dice, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Pobrecito, ¿verdad? Se metió de trampa. O a lo mejor no quiso ponerse la vestidura, no sabemos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cuando te agarran con la mano en la masa, no vas a decir nada. Entonces el rey dijo a los que servían, sáquelo de aquí. Atarle de pies y manos. No más quiero que lo escolten como lo hacen aquí, ¿verdad? Le llaman ¿qué es? El garrotero. Así, sácalo por fuera. No, lo van a amarrar aquí de pie y de manos. Y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un rey enojado. ¿Okay? Dice el 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El que no está vestido con la ropa de bodas va para afuera. No hay misericordia para esta persona. No hay misericordia porque no esté vestido. No hay lástima, compasión, tolerancia ni nada. Nada. ¿Por qué? Porque es rey. Y él no obedeció la orden. El rey tiene el derecho de mandar. Así van a ser las cosas. Y si no las hago, te voy a amarrar y te voy a echar para afuera. En Lucas capítulo 6, ya para terminar, hermano, vamos a terminar ya. Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 47, paralelo a Mateo capítulo 7. Y el Señor dice, Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Señor es equivalente a rey. Rey mío, rey mío. ¿Por qué me llamas rey? ¿Por qué me llamas Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y no haces lo que yo digo. Bueno, primeramente, no sé lo que tú dices.
Mira, ahí está la orden de todo lo que yo quiero que hagas tú. Ahí está. Ah, sí, sí, me han dicho. Bueno, entonces, ¿por qué no lo haces? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tu rey es tu roca. Y si es tu roca, tú vas a hacer lo que él te pide. Mas el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En pocas palabras, si no obedecemos al rey, nuestra casa va a caer. No hay esperanza para el que no obedece al Señor Jesús. No hay esperanza para él. Y no va a haber misericordia, no va a haber compasión. Entonces, ¿no tenemos esperanza? Sí hay esperanza. Si eres obediente, hay esperanza. En Salmos 37, vemos cómo mira las cosas el rey. Salmos 37. Y vamos a leer el versículo 11 al 20. Van a disculpar, no tuve tiempo para repasar todas las escrituras porque tenía otros pendientes y luego ayer me sorprendieron. Hicieron una manifestación, cerraban las garitas ayer. Salmos 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El Señor, el Rey. Los impíos desvainan la espada y atesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matarlos de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Okay. Mejor es el poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Okay. Primero habla aquí de que Dios está pendiente de lo que está pasando en su reino. Okay. Así es como mira el rey. Desde su trono, el rey mira sobre su reino para hacer justicia. Si obedeces al Señor, si eres fiel al rey, Él va a ser fiel a ti. Okay. Él es el rey de reyes y Él está entregado a ti. Y Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que fallamos. Okay. Cuando nosotros vemos nuestro error y nos arrepentimos, tú puedes estar seguro que Él te va a perdonar. Nos perdona, segurito. Okay. ¿Por qué? Porque Él es rey y espera obediencia, pero sabe que no vamos a obedecer perfectamente y también es sumo sacerdote. Así es que no te burles del rey. Señor, Señor. ¿Pero por qué me dices Señor si no hace lo que yo digo? Te estás burlando de Él. Okay. Y no menosprecies la sangre del Señor. Entonces, mejor predicarlo. Predicar a este rey y que también es sumo sacerdote. Dijo Señor, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos oyen la palabra, pero pocos entienden. ¿Por qué?
porque la oyen, pero no les da la curiosidad para entender qué significa esto. Por eso les hablaba en parábolas. ¿Okay? Y muchos entienden, pero no se suben al tren. Muchos entienden, pero no quieren que este nos gobierne. Yo no quiero que este me gobierne. Okay. Y de los pocos que entran, poquitos terminan la jornada. Se bajan del tren. Nuestro Señor no es bipolar. Okay. No es bipolar. Es un Señor completo. Okay. Aunque te rebeles contra Él, el Señor está dispuesto a borrar todos tus pecados. Okay. Pero sí es nuestro Rey. Okay. Y debemos de hacer lo que Él nos pide. Bueno, vamos a dejar allí. Si alguien en internet nos está oyendo, se suben al YouTube para oír. Mencionamos que el Señor le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio que vino el Rey. Okay. Y ese Rey dio su vida por nosotros. Y si crees en Él, que murió, resucitó entre los muertos, crees en Él, vas a quedar limpio, como un niño recién nacido. Todos tus pecados serán perdonados y olvidados. Y el que no creyere será condenado. Son las palabras del Rey. Okay. Muchas gracias, hermanos, por su atención.